Como verá, Presidenta, esta propuesta de modificación constitucional lo que va a permitir es que haya una reelección inmediata de los gobernadores y de los alcaldes por un solo periodo. ¿Cómo se aprobó este proyecto de ley? Este proyecto de ley se aprobó el 5 de marzo del 2015 con 91 votos a favor, 5 en contra y 9 abstenciones en el gobierno del presidente Humala. Algunos datos que son recalcados para este proyecto de ley. Tenemos 1.678 municipales distritales, 196 municipalidades provinciales y 25 gobiernos regionales, de los cuales el caso de Lima es un caso un poco sui generis porque es un gobierno regional que no tiene las competencias que sí la tienen las demás municipalidades, perdón, los demás gobiernos regionales, y eso creo que habría que revisarlo, habría que revisar la norma. ¿Por qué regresar al modelo de reelección? Siguiente diapositiva, por favor. Hay que devolverle, señora Presidenta, al ciudadano la capacidad y la libertad de poder decidir con su voto sobre la responsabilidad de si un alcalde ha hecho bien o no las cosas. Actualmente un alcalde y un ciudadano no puede reelegirse porque finalmente ha existido una norma que ha sido implementada con unos criterios inoportunos, creo, que los vamos ahora a plasmar en esta presentación. Uno de los sustentos principales por los cuales se prohibió la reelección de alcaldes era porque, según ellos, esto promovía o aumentaba la capacidad de corrupción en dichas municipalidades o gobiernos regionales. Ahora vamos a ver que no es así. Y finalmente la tasa de reelección, como lo vamos a ver hacia adelante, ha sido muy baja. Siguiente diapositiva, por favor. El porcentaje de reelección de alcaldes, vamos a ver durante los últimos años, el 2006, de gobernadores regionales, fueron del 8%, es decir, de las 25 regiones solamente 2 se reeligieron. El 2010 fueron 6 gobernadores regionales, representando el 24%, el 2014 fueron 4, que es el 16%. En las alcaldías, tanto provinciales, el porcentaje de reelección fueron 27 alcaldes provinciales, representando el 13.8%, el 2010 fueron 34, 17.4%, y el 2014 fueron 24, que representa el 12.4%, mientras que en los municipios distritales, el año 2006 fueron 353, que representa el 21.9%, el 2010 313 representando el 19.5 y el 2014 291 representando el 17.9%. Siguiente, por favor. Siguiente. Vayamos un poco a lo que eso ha representado en números. Básicamente, como todos sabemos, las municipalidades y los gobiernos regionales tienen como principal fundamento ejecutar el presupuesto que llega del gobierno nacional en beneficio de sus ciudadanos o de los espacios de su jurisdicción. Vayamos a la ejecución presupuestal de los gobiernos regionales durante los años 2015, que se permitía la reelección, y el año 2019, cuando el 100% de autoridades fueron nuevas. El año 2015 alcanzamos una ejecución presupuestal del PIM del 90.8%, mientras que en el 2019 alcanzamos una ejecución presupuestal del 85.3%, representando un déficit del 5.5% a nivel de ejecución presupuestal, lo que representa en más de 2.000 millones de soles de ejecución presupuestal por la prohibición en la reelección de alcaldes. Pero vayamos a ver un poco lo que nos interesa, que es el cuadro de ejecución de obras públicas. El año 2015, que fue un año en el que se permitían la reelección de alcaldes, la ejecución fue del 79.6%, mientras que en el año 2019, con autoridades nuevas bajo la prohibición, esta ejecución bajó al 57.7%. Esto representa una diferencia del 21.9% a nivel de ejecución, lo que representa en más o menos aproximadamente 2.4 mil millones de soles que no se ejecutaron en este análisis que estamos realizando. Siguiente, por favor. Vamos a ver un dato que refiere a las obras paralizadas.
El año 2015, a la fecha, tenemos 5 obras paralizadas en los gobiernos regionales, mientras que en el año 2019 tenemos 37 obras paralizadas. Si bien es cierto, este dato puede ser un poco engañoso, porque conforme ha pasado el tiempo, han habido una serie de trabajos por los cuales las obras no se han, bueno, se han ya destrabado. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que durante los últimos años las obras paralizadas han incrementado, digamos, notoriamente tanto en los gobiernos regionales como en los gobiernos locales. Siguiente, por favor. Siguiente. Vayamos a ver la ejecución presupuestal de los gobiernos locales, tanto provinciales como distritales. La ejecución presupuestal del año 2015 ascendió a 73%, mientras que el 2019 bajó a 69,4%. Esto tiene un cambio muy pequeño, pero significativo también a nivel de números. Aquí tenemos un déficit de 3,6%, lo que representa aproximadamente 1.200 millones de soles. Pero vayamos nuevamente a lo más importante, que es la ejecución de las obras públicas. Y ahí también vemos un incremento que pasamos del 2015 al 2019 de 64,6 a 59,1. Esto representa, señora presidenta, más o menos 1.100 millones de soles. Y habría que preguntarnos aquí si es que esta norma ha servido finalmente para garantizar por lo que fue dada, o solamente ha servido para poder mellar un poco la cantidad de ejecución presupuestal, debido a que el expertise de las nuevas autoridades no ha sido el mismo, ya que todos en su totalidad han sido un 100% de autoridades nuevas. ¿Qué es lo que se propone adicionalmente a este proyecto? Y aquí lo estamos, siguiente, por favor. ¿Cuáles son las medidas para combatir la corrupción y afianzar la transparencia? Y aquí hay que ser un poco claros en este proyecto de ley que se aprobó por la ley concurrente, la ley de control concurrente, la 31358. Este proyecto de ley que aprobó este Congreso por insistencia va a permitir que la Contraloría tenga una mirada más cercana hacia las obras públicas, eliminando así cualquier medida o cualquier incidencia de corrupción dentro de los procesos de licitación. Siguiente, por favor. Y aquí es hacia donde nosotros creo que como poder legislativo deberíamos apuntar, por ejemplo, hacia ver la obligación de implementar en el sector público las medidas antisoborno o el ISO 37001, que hoy por hoy no es una obligación, pero que creo yo debería implementarse en la ley de contrataciones para poder garantizar que los procesos cuenten con un proceso ya certificado y permitan que de algún modo mayor transparencia y una mayor eficiencia y menos corrupción en los procesos de licitación. Nosotros, señora presidenta, creemos que mientras mayor transparencia exista en la gestión pública y más rendición de cuentas se dé tanto en el poder, en los 3 niveles del Estado, esto va a ser importante para el ciudadano. Lamentablemente, hoy tenemos un presidente que ya lleva casi 3 meses sin declarar, poniendo en tela de juicio finalmente qué es lo que representa la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Hace poco, siguiente, por favor. Siguiente. Tenemos una declaración del ministro Montoya justificando a Pedro Castillo, en la cual menciona que el presidente de Francia estuvo 2 años sin dar conferencias, creyendo de que ese es una justificación adecuada para la falta de comunicación que tiene la principal autoridad de nuestro país. Siguiente, por favor. Pero vayamos también a los hechos reales. ¿Y qué es lo que ha pasado cuando se planteó esta prohibición de reelección inmediata de las autoridades? Hubo un efecto que ya lo han analizado algunos expertos, que es la reelección camuflada. Más o menos un 20% de quienes terminaron su candidatura o su gobierno, perdón, el año 2018, postularon bajo diferentes modalidades. Es decir, el alcalde provincial se fue de alcalde distrital, o postulé como regidor, o finalmente el gobernador regional se fue como vicegobernador, y así finalmente lo único que hemos tenido es poder hacer un cambio de autoridades de una provincia a un distrito, de un gobierno regional a una provincia o viceversa,
Y este finalmente ha sido un efecto de lo que llamamos la reelección camuflada. Y no solamente eso, señora presidenta, sino que lamentablemente también hemos tenido casos donde los alcaldes en su momento dejaron a la esposa, al primo, al hermano, que eso se ha repetido en innumerables regiones, en innumerables municipios, como lo viene sustentando o como lo podemos ver en los cuadros que se han presentado. Siguiente, por favor. Siguiente. Hay que darle una mirada a América Latina para saber cuál es la mecánica de reelección que se tiene en diferentes países. Solo en países como Colombia y Perú se prohíbe la reelección inmediata. En países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela, la reelección no tiene restricciones. Y en países como Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Uruguay, se permite la reelección, pero solamente por una vez de manera inmediata y luego se puede dejar un periodo para volver a postular. Es bueno tener claro cómo es que funciona un poco cuál es la legislación comparada. ¿Qué se propone con este proyecto? Se propone modificar el artículo 191 y 194 de la Constitución Política, proponiendo, siguiente por favor, de que se permita la reelección en los siguientes términos. Siguiente, por favor. Lo que está resaltado en negrita, vamos a leerlo. Se permite la reelección inmediata por una sola vez, vencido el segundo periodo, no se podrá volver a postular mientras no venza un periodo intermedio. Es decir, no estamos proponiendo regresar a la propuesta o a la versión anterior, antes de la reelección, sino que planteamos que tanto los alcaldes como los gobernadores puedan reelegirse por un periodo adicional y que luego, si es que quieren volver a postular, tendrían que dejar de lado una elección. Bueno, seguro que en el debate se podrá modificar. Hay algunos que creen que probablemente para reforzar los partidos políticos, quienes postulan con un partido en una determinada elección para poder reelegirse, deberían postular por el mismo partido político para poder fortalecer lo que creo que todos queremos, que son los partidos políticos, y no buscar candidatos que van saltando de partido en partido buscando solamente quién te genera el arrastre del caso. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional, señora presidenta, sobre la reelección? Vamos a ver el expediente número 008 del 2018. En el fundamento 38, vamos a leer la parte que corresponde aquí, dice que no se está planteando una prohibición absoluta y definitiva. Es decir, el Tribunal Constitucional ha mencionado de que, de algún modo, si se plantea un retorno a la elección, podría y tendría, como tiene que ser, debatido en el Congreso para poder, de algún modo, volver a una propuesta en la que se permita una reelección. Siguiente, por favor. Y si la prohibición absoluta y definitiva se puede retornar al modelo de reelección, el Tribunal Constitucional en el argumento 43, en el fundamento 43, dice sí. Como bien se puede apreciar, no existe parámetro constitucional o convencional que nos lleve a desconocer que el derecho a elegir y el derecho a ser elegido admita límites, así como que nos permita inducir que existe un supuesto derecho a ser reelecto o reelegido. Siguiente, por favor. ¿Qué dice la Comisión de Venecia sobre la reelección? Si bien es cierto, deja claro que la reelección no es un derecho humano, también deja claro que deja a criterio finalmente del sistema político implementar una prohibición o habilitar una reelección inmediata en los proyectos que finalmente se debaten en el Congreso. Siguiente, por favor. Hay algunos estudios que se los vamos a alcanzar a la Secretaría Técnica para que los parlamentarios miembros de esta comisión puedan evaluar la ejecución, puedan evaluar un poco este proyecto de ley, pero también hay que hablar un poco de los temas políticos, señora presidenta, porque quienes estamos presentando este proyecto de ley creemos que hay que volver a darle a la ciudadanía la posibilidad de poder reelegir a una autoridad que ha hecho un buen trabajo. Hoy por hoy tenemos, como ya lo hemos mencionado, un déficit en la ejecución presupuestal de las municipalidades, provinciales, locales, así como en los gobiernos regionales, y creo que evaluar
una reelección inmediata a los alcaldes debería ser algo en lo que esta comisión debería, digamos, evaluar y ver si es que luego de un debate positivo y propositivo con data, como le hemos mencionado ahora, se vuelve y se restituye este derecho a los ciudadanos de poder elegir. Como ya lo hemos visto y como creo que todos somos conscientes, esta medida se tomó en un momento en el que hubieron un montón de escándalos de corrupción de diversas municipalidades. Vimos el caso del, si no bien recuerdo, del alcalde de Chiclayo que tenía cientos de miles de soles en su casa, en la casa de la secretaria, que motivaron finalmente al Congreso del año 2015 a poder aprobar esta norma, creo que un poco apresurada, porque no vieron que esta norma solamente restringía y emitía una propuesta que solamente ayudó a que los índices de presupuestales de las municipalidades bajen, porque ya todos sabemos, y hay algunos informes de Contraloría que creo que sería importante que pueda debatir este proyecto, que pueda intervenir en el debate de este proyecto. Hemos mencionado que los índices de corrupción no han bajado. Es más, muy por el contrario, durante los últimos años el perjuicio económico que ha encontrado la Contraloría ha venido en incremento. Es decir, no es que con esta norma que básicamente fue planteada para poder disminuir la corrupción en las municipalidades y los gobiernos regionales haya tenido un efecto positivo. Entonces, señora presidenta, yo me someto a cualquier consulta o cualquier intervención que hagan los señores congresistas y le pido por favor que pueda poner al debate cuanto antes, luego de la evaluación que pueda hacer la Secretaría Técnica y su presidencia de este proyecto de ley. Muchas gracias.